Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de las características generales de pelvis y perineo. Principalmente la pelvis se divide en pelvis mayor y pelvis menor. La pelvis mayor se encuentra limitada anteriormente por la sínfisis del pubis, lateralmente por la línea iluminada y posteriormente por el promontorio del sacro. Dentro de esta pelvis falsa podemos encontrar vísceras abdominales como lo son el ilion, el colon sigmoideo. Hablando de la pelvis menor, se encuentra entre el estrecho superior y el estrecho inferior. Se encuentra limitada posteriormente por el coxis y el sacro, lateralmente por las tuberosidades isquiáticas y anterosuperior por la sínfisis del pubis. Recordando el tema de peritoneo, que es una lámina serosa, va a tapizar las paredes de la cavidad abdominal, hablando del peritoneo parietal, y a su vez esto forman pliegues, que son los mesos, epiplones y así como ligamentos. Y el peritoneo visceral va a estar cubriendo prácticamente a los órganos internos. El peritoneo parietal va a estar tapizando la cavidad abdominal y se continúa inferiormente dentro de la cavidad pélvica sin llegar al suelo pélvico. Se va a encontrar separado por las vísceras pélvicas, en la cual se refleja el peritoneo para ascender por su pared posterior. El peritoneo parietal, al reflejarse sobre los diversos órganos, va a formar sacos debido a sus repliegues. Va a tener relación con el recto, con el útero y con la vejiga. En este caso apreciamos los órganos de una mujer, donde apreciamos el recto, el útero y la vagina. En el tercio superior del recto va a estar cubriéndolo anteriormente y posteriormente. Observamos que en su tercio medio solamente lo cubre anteriormente, formando de esta manera el fondo del saco rectouterino al comenzar a cubrir la parte posterior del útero. Este fondo del saco tiene importancia clínica, ya que al momento de que se realiza un examen por tacto vaginal, pues suele ser importante para revelar algunas patologías, como lo son en los embarazos extrauterinos. Continuando con el peritoneo, que ya se refleja sobre la superficie superior del útero, desciende y se refleja, se impagina entre la cara anterior del útero y la vejiga, formando de esta manera el fondo de saco vésico-uterino. Y se continúa anteriormente sobre la cara superior de la vejiga. Hay que resaltar que este fondo de saco es menos profundo que el saco rectouterino. En cuanto a lo que corresponde de las vísceras de la cavidad pélvica, tenemos a los uréteres, que son tubos musculares que miden aproximadamente de 15 a 30 centímetros de largo y son los encargados de transportar la orina desde los riñones hacia la vejiga. Los uréteres discurren inferomedialmente hasta llegar a la pared inferomedial de la vejiga, separados a más o menos alrededor de unos 5 centímetros de longitud, pero ya dentro de la luz de la vejiga, sus aberturas internas solamente se encuentran separadas aproximadamente por 2.5 centímetros. En este recorrido se forma una válvula unidireccional
en donde la presión interna de la vejiga provoca el prolapso de este recorrido. En el caso del hombre, la única estructura que pasa entre el peritoneo y el uréter es el conducto deferente, el cual cruza al uréter dentro del pliegue uretral del peritoneo. Recordemos que el uréter se encuentra posterolateral al conducto deferente y entra por el ángulo posterior superior de la vejiga urinaria y superior a la vesícula seminal. En el caso de la mujer, el uréter pasa medial al origen de la arteria uterina y se continúa hasta el nivel de la espina isquiática, en donde la arteria uterina lo cruza superiormente. La irrigación arterial para los uréteres es variable, ya que se encuentra irrigado por ramas de la arteria renal, así como también por ramas de la arteria gonadal, en este caso de la arteria ovárica, hablando en la mujer, así como también por ramas de la arteria ilíaca común. Todas estas ramas se anastomosan a lo largo del uréter. Hablando ya dentro de la cavidad pélvica, las ramas más constantes en el caso de la mujer van a ser las ramas de la arteria uterina, y en el caso del hombre va a ser la vesical inferior. Aquí los podemos observar. Dice arteria vesical inferior y rama uretérica. En cuanto a la inervación de los uréteres, van a estar inervados por los plexos autónomos adyacentes, los nervios que se derivan de sus plexos, como lo es el renal, aórtico e hipogástrico superior e inferior. Una característica de los uréteres es que se encuentran situados por encima de la línea del dolor de la pelvis. Por lo tanto, las fibras aferentes van a seguir retrógradamente las fibras simpáticas hasta alcanzar los ganglios sensitivos de lo que viene siendo el segmento medular de T10 hasta L2 o L3. Continuando con la uretra proximal o la uretra en su porción pélvica, en el caso de la uretra masculina, esta porción tiene una longitud de 18 a 22 centímetros de largo, la cual conduce a la orina desde el orificio interno de la uretra, de la vejiga urinaria, hasta el orificio externo de la uretra, la cual se va a encontrar en el extremo próximo del glande del pene. A diferencia de la mujer, la uretra masculina también proporciona una salida para lo que es el semen. Para fines descriptivos, la uretra se encuentra dividida en 4 porciones: la porción intramural o preprostática, la porción prostática, porción intermedia o membranosa y por último la porción esponjosa. En la porción intramural se extiende desde la vejiga verticalmente hasta entrar a la próstata. Está rodeado por el esfínter interno de la uretra. Una característica de esta porción es que el diámetro varía de acuerdo al llenado de la vejiga. Hablando de la porción prostática, cuando entra la próstata, atraviesa la próstata, va a descender. En esta porción es donde van a desembocar los conductillos prostáticos, así como también los conductos eyaculadores que desembocan en el culículo. Esta porción es donde se fusionan los tractos urinario y reproductor. Hablando de la porción intermedia o membranosa, esta va a ser la que
pasa a través del espacio perineal profundo, rodeado de las fibras circulares del esfínter externo de la uretra. Es una porción estrecha y no es tan dilatable a diferencia del resto de las porciones. Va a terminar al momento que la uretra entra en el bulbo del pene. Ya a partir de aquí va a ser uretra esponjosa, la cual va a discurrir entre el cuerpo esponjoso. Proximalmente pues vemos que presenta una dilatación, al igual que en el extremo distal. Esta dilatación en el extremo distal se le conoce como fosa navicular. Es una porción larga, mide aproximadamente 15 centímetros, es variable de acuerdo a la longitud del pene. Algo muy importante de esta porción es que desembocan los conductillos de las glándulas bulbouretrales o glándulas del litre. Estas glándulas van a secretar moco, la cual va a servir para la protección del epitelio de la uretra. Hablando de la uretra femenina, va a discurrir anteriormente desde el orificio interno de la uretra, luego posterior e inferior a la sínfisis del pubis. Se encuentra pues, anteriormente hasta el orificio externo de la uretra, que se va a encontrar entre los labios menores de los genitales externos, anterior al orificio vaginal. La vascularización en la uretra femenina pues se da por las arterias pudenda interna y vaginal, y las venas pues son homólogas a estas. Se encuentra inervada por el plexo nervioso vesical y el nervio pudendo. Continuando con el recto. El recto es la porción pélvica del tubo digestivo. Se continúa proximalmente con el colon sigmoideo, en la unión recto-sigmoidea, la cual se va a encontrar anterior a la vértebra S3. A partir de este punto, las tenias del colon se dispersan, formando así una capa longitudinal externa de músculo liso continuo. El recto sigue la curvatura del sacro y el coxis. De esta manera se forma la flexura sacra del recto. Si se observa pues, lateralmente se aprecia. Y termina anteroinferiormente en el vértice del coxis. Si lo observamos anteroinferiormente, como es en este caso, se aprecian, aquí tenemos la imagen, se aprecian tres flexuras laterales del recto, que son superior, media e inferior. Tenemos dos del lado derecho y una del lado izquierdo, que es la flexura rectal media, flexura lateral del recto. Estas flexuras tienen relación con los tres pliegues internos, que son los pliegues transversos del recto. En este caso va a ser contrario a las flexuras laterales, van a ser dos pliegues transversos del lado izquierdo y uno del lado derecho, que es el medio. La porción terminal dilatada del recto se sitúa directamente superior al diafragma pélvico, al músculo elevador del ano y al ligamento coxíceo. Esta porción va a tomar el nombre de ampolla del recto, la cual va a tener importancia para retener la materia fecal que se va acumulando para posteriormente ser expulsada por la defecación. Bueno, en el caso del hombre, el recto tiene relación con la vesícula urinaria anteriormente, la porción terminal de los uréteres, conductos deferentes, vesículas seminales y la próstata. Y en el caso de la mujer, el recto va a tener relación anteriormente con la vagina, el cuello uterino y separados por el fondo de saco recto-uterino. Ahora, hablando de la irrigación, la irrigación
está dada por la continuación de la arteria mesentérica inferior, la cual va a formar la arteria rectal superior. Va a irrigar la porción proximal del recto. Por otro lado tenemos las arterias rectales medias, derecha e izquierda, la cual va a ser una continuación de las divisiones anteriores de las arterias ilíacas internas de la pelvis. Van a irrigar la porción media e inferior del recto. Y por último tenemos las arterias rectales inferiores, que se originan de la pudenda interna. Esta va a irrigar la unión anorrectal y el conducto anal. Ahora, hablando pues, del drenaje venoso, toda la sangre del recto pues va a drenar a través de las venas rectales superiores, medias e inferiores. Sin embargo, pues existe una anastomosis entre las venas portales y sistémicas de la pared del conducto anal, como lo son las venas rectales. La vena rectal superior, esta va a drenar en el sistema de la vena porta hepática, y las venas rectales medias e inferiores, que drenan a la circulación sistémica. Esta comunicación pues es de importancia clínica y se le conoce como anastomosis por tocado. Ahora, hablando de periné, cuando hablamos de periné se hace referencia al compartimento superficial que se encuentra limitado por la abertura inferior de la pelvis y separado de la cavidad pélvica por la fascia que cubre la cara inferior del diafragma pélvico, que se encuentra formado por los músculos elevador del ano y el coccígeo. Bueno, dentro de los límites que forman el periné, encontramos anteriormente la sínfisis del pubis, las ramas isquiopubianas, que hacen referencia a las ramas púbicas inferiores, y las ramas isquiáticas, que se encuentran combinadas, esto es anterolateralmente, las tuberosidades isquiáticas lateralmente, los ligamentos sacrotuberosos posterolateralmente, y por último la parte inferior del sacro y coxis posteriormente. El periné se encuentra dividido por triángulos, un triángulo anal y el triángulo urogenital. Dentro del triángulo urogenital vamos a encontrar fascias y espacios perineales. Principalmente tenemos, de superficial a profundo, tenemos el tejido subcutáneo del periné, el cual va a estar formado por una capa de tejido adiposo. Esto correspondería a la fascia de Camper, como lo vimos en la pared anterolateral del abdomen. También tenemos la fascia perineal superficial o fascia de Colles. También existe una fascia perineal profunda o de Callaudet, la cual va a recubrir íntimamente al músculo isquiocavernoso, bulbo esponjoso y transverso superficial del periné. El espacio perineal profundo es una bolsa que se encuentra limitada anteriormente por la membrana perineal y superiormente por la fascia inferior del diafragma pélvico. En este caso, el espacio perineal profundo en la mujer va a contener la porción
proximal de la uretra y el paquete vasculonervioso del clítoris. Bueno, y en el caso del hombre va a contener la porción intermedia de la uretra, los músculos transversos profundos del perineo, las glándulas bulbouretrales y las estructuras vasculonerviosas dorsales del pene. Hablando de las características del triángulo anal, vamos a tener las fosas isquionales, que son espacios uniformes tapizados por fascia entre la piel de la región anal y el diafragma pélvico. Cada fosa se encuentra limitada lateralmente por el isquion, la porción inferior del obturador interno y cubierto por su fascia obturatriz, medialmente por el orificio, el esfínter externo del ano, posteriormente por el ligamento sacrotuberoso y el glúteo mayor. Las fosas isquionales se encuentran rellenas de grasa, las cuales van a formar los cuerpos adiposos de las fosas isquionales.